Hola, ¿cómo les va? Bienvenidos, muy buenas noches. Esto es DTV Entrevistas, el programa que conduce Maga Arens, y le estamos haciendo un reemplazo, así que Maga, te estamos cuidando aquí el lugar. Hoy tengo el lujazo de entrevistar a una diputada feminista, es colega nuestra, es licenciada en Ciencias de la Comunicación, viene de la provincia de Salta, Lía Verónica Caliba, del Frente de Todos. Hola, ¿Lía o Verónica? ¿Cómo te gusta más? Verónica. Verónica, bueno. Verónica, porque todos me conocen como Verónica, pese a que Lía es mi primer nombre. Es porque en la familia siempre fui la Vero o la Verito, entonces todos me llaman por el segundo nombre. ¿Y quién te puso los nombres? ¿Cuál es el origen de esos dos nombres? Bueno, mi madre tuvo su primer hijo, mi hermano Cristian. Después vino una hermana, Analía, que falleció siendo bebé. Y entonces recuperaron el Lía de Analía, para mí, que fui la tercera. Y Verónica porque le gustaba a mi mamá. Pero Lía es como que tiene una carga ahí importante. Claro, me imagino de ahí que te identifiques más con la parte de Verónica que con el recuerdo de lo que significa Lía en tu identidad. En la familia todos me llaman por Vero, Verónica o Verito, siempre, mi abuela. Pero a mí me encanta Lía, es un nombre que me parece muy significativo y me parece un lindo nombre, además me parece hermoso, aparte es cortito, a mí me gusta mucho, pero todos me dicen Vero. ¿Y siempre supiste que llevabas el nombre Lía por una hermana fallecida? ¿Es algo que te enteraste de más grande? ¿Cómo fue esa parte de conocer a fondo tu identidad? Sí, desde que tengo recuerdos y memoria, yo ya sabía que tuve una hermanita que falleció y que el nombre tenía que ver con ella, ¿no? Que mi madre recupera el Lía y bueno, y yo contenta, feliz, me encanta el nombre Lía y sí genera como mucha emotividad, ¿no? Sabes que hace muchísimos años que no hablaba de esto, pero creo que lo hablé en la infancia con mi mamá y mis hermanos, pero no, después nunca más. Y mira a dónde me llevaste. Te agradezco porque moviliza, ¿no? O sea, es algo que creo que no hablaba por lo menos hace más de 35 años. ¿Y sos desde lo personal de guardar silencios con algunas cuestiones de tu vida, de tu infancia o personales, o sos más bien de encontrar algún espacio íntimo para poder ponerte en contacto con eso? Y la verdad que la vida me llevó siempre a ir como para adelante y siempre hablando más de los demás que de mí. No me gusta mucho hablar de mí, ni me pongo en el centro nunca, porque prefiero como siempre lo colectivo y a lo individual no lo... Soy como muy perfil bajo, muy tranqui, ¿viste? Entonces, en realidad de mí mucho no se sabe, ni en las redes sociales yo no... Recién comencé a usarlas desde que fui candidata. Y siempre trabajamos de manera silenciosa con las mujeres y entre las comunidades indígenas y las adolescentes, las jóvenes, con talleres, suponte. Y siempre desde que me acuerdo milité primero en el colegio secundario, después en la universidad y después a nivel social con las organizaciones en las que yo milito, pero no lo individual y por ahí mi persona como que es algo de lo que... Me sorprendiste cuando me dijiste que íbamos a hablar de mí, porque yo venía a hablar de lo que queremos hacer para Salta. Pero bueno, sí es importante y sé que las mujeres, sobre todo, llevamos siempre cuestiones internas muy movilizantes y siempre nos condenaron al silencio. ¿No? ¿Quiénes nos condenaron al el mismo silencio? Sistema patriarcal ya por sí a las mujeres y sobre todo en las provincias del interior y en el NOA te puedo decir que siempre estamos relegadas y nos educan para eso, ¿no? Un poco también para cuidar,
para estar en las cuestiones familiares. O sea, yo vengo de una familia católica donde mi abuela me decía y me daba consejos de cómo cuando me case tenía que atender a mi marido, a mi familia, criar mis hijos, y la vida de muchas mujeres hasta el día de hoy sigue siendo eso. Y Totalmente. Se restringe solamente a los cuidados familiares y a la vida Pero familiar. ¿en qué, por ejemplo, privada. Verónica, te decía tu abuela o te trasladaba esos mandatos, ¿no? Porque me imagino que desde el amor, desde el cariño, desde lo que ella estaba acostumbrada. Por supuesto que sí, siempre. Mi madre lo mismo, o sea, de una familia católica donde te inculcan que vos tenés que llegar virgen al matrimonio y donde las libertades sexuales, por ejemplo, para las mujeres están vedadas, y donde es una entrega así que hace que te olvides de vos, ¿no? Y donde todo lo que tiene que ver con vos y con tu subjetividad está relegada siempre, porque tenés que estar al servicio de otros y al cuidado de otros y otras. Y pueden ser los hermanos menores, pueden ser los padres, pueden ser los hijos, después el marido. Y como que la vida en los pueblos de la mayoría de las mujeres siempre fue así, ¿no? Con ese mandato, y eso es lo que te hacía ser exitoso, triunfar, poder casarte y tener una familia. No muchas estudian, no muchas pueden acceder. Creo que eso es lo bueno. Pero ya hablemos de vos, porque en algún momento ese mandato que te había sido impuesto, de tu tradición, de tu cultura, de tu familia, hay algo, te hizo estudiar nada más ni nada menos que comunicación social. O sea, había una necesidad tuya de romper, me imagino, con todo esto. ¿Y qué empezó a pasar? ¿O desde cuándo empezó a pasar algo distinto de lo que se esperaba para Lía Verónica? No, bueno, yo cuando cumplí 18 terminé el colegio secundario. Yo nací en General Güemes, en un municipio que está a 50 kilómetros de la capital de Salta. Dije, me voy. O sea, en Güemes no había nada para mí. Entonces, siempre con el amor que implica mi lugar de nacimiento y con lo que lo amo, pero no, ni siquiera tenés, en ese entonces ni siquiera había un terciario en Güemes para estudiar. Claro. Entonces te tenés que ir, te tenés que buscar una universidad pública, y siempre es Tucumán o es Salta, son las alternativas que tenés, la Universidad Nacional de Salta. Y comencé a trabajar, me fui, comencé a trabajar, comencé a militar. ¿Cuál fue ese primer trabajo? Mi primer trabajo fue en un centro de entrenamiento que tenía IBM. Ajá. La empresa IBM, que se estaba sentando para brindar cursos de computación, que era, estoy hablando en el año 95, 96, claro. Y empecé en el departamento de marketing a vender cursos de computación, ¿viste? En la ciudad de Salta. Y te aburría. No, por supuesto. Ahí empecé a militar, a estudiar en la Universidad Historia, en la Universidad Nacional de Salta. Claro, porque me imagino que aparte de comunicación tal vez ni siquiera no existía como carrera. Exacto. Entonces, ¿qué hice? Estudiaba Historia y en tercer año comencé a estar en pareja. En tercer año me embarazo. Tengo mi primer embarazo. Tengo una hija que tiene ya 21 años. ¿Y cómo se llama? Se llama Juliana, es la mayor. Y después dejé la carrera porque no podía con la nena, el embarazo y mi militancia. Yo ya militaba en el Partido Comunista Revolucionario. Y me dediqué, aparte era la previa del 2001. Yo te hablo en el 99, cuando me embaracé de Juli, nació Juli. Y militaba con mi nena y estaba con las mujeres desocupadas, desempleadas, hacíamos círculos de talleres de lectura, armamos alguna biblioteca, dábamos clases de apoyo con chicas que estudiaban filosofía, antropología, historia, en los barrios y en las villas, y así me vinculé con la corriente clasista combativa, por ejemplo, que se armaba en esos años. Y después, ya en el 2002... me embarazo de nuevo, otro embarazo de la segunda. ¿De la misma pareja? La misma pareja. De la misma pareja. La misma pareja. Nace Camila, y en ese año organizamos el primer Encuentro Nacional de Mujeres en Salta. Y después de ese Encuentro Nacional de Mujeres, rompo esa relación, se termina esa relación del papá de mis hijas mayores, nos separamos en los mejores términos, pero era incompatible la vida de pareja, la militancia. Compartir los cuidados era un tema, por ejemplo. Yo tenía la necesidad de volver a estudiar.
Teníamos, había como muchos y había diferencias profundas que hacían que ya Claro. el amor no alcanzaba tampoco para seguir juntos. Entonces esa relación terminó y comencé, bueno, sola con mis hijas, y en el año 2006 se abrió la carrera de comunicación en la universidad y la empecé a cursar de manera libre. Y la fui hacia a lo largo de los años cursando, rindiendo los finales, todo libre. Y bueno, o sea, empecé ya, hicimos una cantidad de proyectos comunicacionales. ¿Y qué te iba diciendo tu familia, no? Frente a todos esos pasos que ibas dando. Primero, el hecho de irte de tu pueblo natal. Después, un embarazo, según lo que vos contás por tu relato, desprendo que un embarazo tal vez no esperado, o un embarazo que vino, que llegó así, medio como fuera de los planes. No, vos sabés que el primer embarazo lo decidí yo... Ten en cuenta que yo venía con ese mandato, ¿no? Haciendo un proceso. Para mí la maternidad no era una opción, por supuesto, era una opción la maternidad, y estaba enamorada, y vino el embarazo y yo estaba contenta, muy contenta. Fue un embarazo absolutamente deseado. El segundo embarazo, con método anticonceptivo de por medio, llegó, y sí, ahí fue una de las primeras veces en las que yo me planteo la interrupción o no de un embarazo, por ejemplo. Ajá. ¿No? Entonces, ¿Y qué recordás de ese momento sobre esas dudas internas? ¿Era algo que podías compartir con alguien o estaban dentro tuyo? Era algo que que lo compartí de hecho con mi pareja, y que lo discutimos, y ahí, bueno, ahí comencé a replantearme muchísimas cosas, ¿no? Que tenían que ver con esa educación tan arraigada en mí, y yo aparte venía ya de un proceso de dejar de militar lo religioso, porque también era de niña y de adolescente, era una militante de la iglesia, y yo de romper con el catolicismo. Claro. ¿No? Entonces, y de romper de una cosa muy disruptiva, de pasar al ateísmo. Entonces, bueno, eran como años de muchos cambios muy violentos, porque lo social que se vivía también era muy violento. Claro. Las injusticias que hay al interior de las provincias son las que te hacen replantear que no todo es porque Dios quiere, y que cuando sos chiquita y cuando sos niña y hasta cuando sos adolescente, vos podés pensar y tenés solamente, aparte pensar que en los pueblos solamente tenés lo que te dice la escuela, lo que vivís en el barrio, y nada más, y todo es así. La vida social pasa por la procesión religiosa del pueblo, ¿no? O sea, y de pronto vos salís de tu pueblo y te das cuenta que hay un mundo, que hay sistemas que funcionan, que vos nunca los tuviste incorporado porque la educación pública no te la brinda, ¿no? Porque las currículas no te enseñan que hay más de eso, que es que todo sucede porque Dios lo manda, ¿no? Totalmente. Sí, entonces, bueno, para mí fue ir rompiendo con cada una de estas cuestiones que eran como los pilares de la vida familiar, y haciendo un proceso en un respeto absoluto, porque yo respetaba y respeto, por ejemplo, profundamente las creencias de mi mamá o las que tenía mi abuela, no sin discutirlas con ellas y decirle, pero mira, producto de esto y de pensar así y de que te eduquen así, es para que funcione y siga esto así de otro modo. Con ella discutimos mucho lo del aborto, por ejemplo, estaba absolutamente en contra. Y ahora mi mamá es una de las defensoras ya... Te diría ¿Pañuelo verde tu madre? Ay, me muero. ¿Viste? Pero... Increíble. Y te quería consultar, porque cuando uno atraviesa procesos tan disruptivos, tan volcánicos, donde dan vuelta absolutamente todo el tablero que estaba previsto, incluso para uno mismo, a veces lo puede hacer de mano del psicoanálisis, a veces de mano de alguna lectura que haya llegado a tus manos, y que o de una compañera o de un compañero. ¿Crees que estaba atado a qué ese cambio? No, primero, obviamente, cuando vos ingresás a la universidad y comenzás a estudiar los clásicos, ahí viene el primer choque, ¿no? Violento. O sea, lees a Marx y ya está, digamos. O sea,
primer autor que te rompe todos los esquemas. Pero no, o sea, todos los autores de las ciencias sociales y sobre todo desde las confrontaciones que tiene la historiografía, por ejemplo, vos ya empezás a tomar posición o de un lado o del otro. Y después comencé a militar, obviamente, en un partido marxista, leninista, maoísta, y tenía, bueno, la literatura clásica del marxismo, en los procesos revolucionarios de Rusia, de China, el proceso cubano. Entonces, de pronto comenzás a ver que el mundo no se reduce a la historia del ingenio San Isidro de General Güemes y de lo que pasa en los cañaverales, ¿viste? Claro, Entonces, claro. Comprendés las relaciones de poder y comprendés el patriarcado, cómo opera y cómo opera el sistema capitalista, y empezás a comprender una cantidad de cosas cuando tenés 18, 19, 20 años, y eso te hace, bueno, empezar a ver qué haces con tu vida y al servicio de qué la pones. Entonces, esa fue mi experiencia, y a su vez empezamos a discutir las mujeres las cuestiones vinculadas a nuestros derechos específicos por esos años. En esas décadas también los encuentros de mujeres tomaban cuerpo, éramos miles y miles las que nos sumábamos. Lo organizamos 2 veces, en el 2002 y en el 2014 en Salta, y siempre con demandas que cada vez iban acrecentando nuestra fuerza y nuestro poder como mujeres, ¿no? Como estos feminismos múltiples que hay en Argentina. Sí. ¿Y ahí ya te veías o te perfilabas para el lado de la política o no todavía? Sí, ahí yo ya comencé a trascender, te diría, en la discusión y en la política de Salta, ¿no? O sea, en ser, ya me reconocía yo y me reconocían como una dirigente social, ¿no? Una dirigente de las mujeres. Pero nunca milité ni tuvimos participación de la política electoral. Claro, claro. Eso fue de este último tiempo que me propusieron ser precandidata a diputada nacional, y yo acepté, y hicimos una gran campaña y bueno, ganamos las nacionales en la provincia, y bueno, hoy tengo el honor de ser representante de mi pueblo, del pueblo salteño, en la Cámara de Diputados de la Nación, y estamos con todo ese proceso por detrás, ¿no? Con mucho por hacer, con ampliar derechos, y bueno, yo me considero parte de un proceso que hemos hecho muchas mujeres en la provincia, y que eso le dio cuerpo al feminismo en Salta, que le dio cuerpo a que un movimiento de mujeres crezca, y que hoy haya miles de pibas que van con el pañuelo verde, y eso hace 5 años, te diría, 10 años era impensado, ¿no? O sea, creo que el Ni Una Menos, la discusión por el proyecto IVA en el 2018, desde el 2015, 2016, hubo un crecimiento impresionante, pero por allá a fines de los 90, cuando estábamos nosotras, que éramos un grupito de universitarias, eso costaba mucho, y éramos como las locas que planteaban esto. ¿Y sentiste miedo en algún momento o algún freno personal o familiar de todo lo que implicaba esta lucha en la que le estabas poniendo el cuerpo, sin más, porque estabas militando? Y me imagino que, bueno, tal vez alguna persona dentro de tu entorno por ahí más tradicional habrá sentido algo de temor o te habrá recomendado que digo, ¿no? Con la historia tan funesta que tenemos nosotros en nuestro país, esta cosa de hablar, de ir en contra del sistema, para algunos todavía es algo impensado. Sí, desde ya que me decían que me cuide, y sí, nunca sentí miedo yo puntualmente, pero sí sabía de los riesgos, porque conozco la historia y porque sé que los procesos históricos más en este país siempre tienen esas espirales que parece que, si bien nosotros tenemos el nunca más y tenemos y avanzamos en cuanto a políticas de derechos humanos sólidas que las fortalecemos, siempre tenemos los embates de esos sectores que atrasan y recalcitrantes, que quieren mantener sus privilegios y que no dejan que este país democratice todo lo que hay que democratizar, ¿no? Que está siempre en discusión: cómo accedemos al trabajo, quiénes acceden al trabajo, si es de calidad, cómo se accede a la tierra, cómo se accede a la vivienda. Sí. Bueno, siempre todo eso está en un tenso debate, y a veces es más violento y a veces totalmente menos. Con más riesgos a veces, sí, por supuesto. Pero quienes hacemos y optamos poner nuestra vida al servicio de la militancia, sabemos que eso es parte del riesgo para nosotras, para nosotros, para nuestras familias, y lo asumimos con mucho orgullo y con mucha fortaleza, y también tenemos plena confianza de que nuestros propios compañeros y compañeras nos van a cuidar, y nos cuidamos entre todos. Verónica,
¿Qué mirada pensás que tiene el ciudadano de a pie de una diputada o de un diputado de quien no conoce en profundidad? Es simplemente alguien que ellos ven detrás de una banca, muchas veces ni saben cómo se llama, y a veces incluso lo que trasciende son situaciones de las más ridículas o las más disonantes con lo que tiene que ver el trabajo que ustedes verdaderamente hacen. Creo que es fundamental que haya, por ejemplo, un medio, que la Cámara de Diputados tenga un canal de televisión, me parece fundamental, y que se pueda difundir y que se conozcan estos aspectos de los políticos, de las dirigentes, porque no tienen los ciudadanos por qué conocer mi historia o la historia de cualquier diputado. Sí creo que nosotros tenemos la obligación de hacer que la información circule, de que llegue, de contar y ser absolutamente transparentes en cuanto a nuestras vidas privadas, en cuanto a nuestras funciones, a la tarea que desarrollamos. Creo que tenemos, es una responsabilidad, ¿no? Ya también de nosotros los que estamos y decidimos y nos proponemos para estar en estos lugares y nos eligen, la necesidad de encontrar empatía y de recuperar la confianza y que se respeten los contratos electorales que establecemos con la gente, con la ciudadanía, y que cuando hacen una opción y nos votan, después no se sientan defraudados y que los políticos sepamos y tengamos el deber de mantener ese contrato establecido, de respetarlo, de dar respuestas, de que rindamos cuentas de lo que hacemos. O sea, eso es algo fundamental para recuperar ese vínculo que se ha roto por tantos años de corrupción, que todos y todas le condenamos, por ejemplo, la corrupción. Eso es algo que es transversal en la historia de Argentina. ¿Te tocó ver de tus propios ojos corrupción en el ámbito en el que vos te desempeñabas? Si no querés contar en cuál, no es necesario, no te estoy pidiendo una denuncia, pero bueno, sí, esta cosa de ver con tus propios ojos cosas que no tienen nada que ver con tu forma de pensar o de ser. Y para mí está la corrupción, que primero se tiene que probar, ¿no es cierto? Y que tiene que haber un proceso que lo establece la justicia y que tiene que ser sancionado y que tiene que ser penado. Y que hay múltiples ejemplos a lo largo de la historia de Argentina, ¿no es cierto? Pero podemos irnos al gobierno anterior, que a mí me impulsó mucho a tomar la decisión de ser candidata cuando jamás estuvo en mi cabeza, en mi pensamiento, ser candidata. Veníamos de un proceso largo donde se habían ampliado derechos de una manera muy importante, con muchas críticas, por ejemplo, desde el sector en el que yo milito, con muchas críticas, pero también reconociendo muchos avances históricos en todo el periodo del kirchnerismo, ¿no? Pero de pronto se establece... hay como un corte, ¿no es cierto?, con el último periodo del gobierno de la expresidenta Cristina Kirchner, de nuestra actual vicepresidenta, y viene una andanada de estos sectores de derecha que siempre están cuestionando cuando se amplían derechos, y el macrismo viene y llega y propone pobreza cero, y viene y propone una cantidad a la ciudadanía, y llega de manera masiva a través de los medios, de las redes sociales, te invaden con un discurso, ¿no?, que justamente tenía que ver con esto, como que se luchaba contra la corrupción, se ponían focos en una cantidad de hechos que al final hasta el día de hoy nunca se probaron, cuestionando la legitimidad del gobierno que venía desarrollando el kirchnerismo, y aparecen como algo nuevo, así impoluto, que venía a plantear la transparencia y todo. Y de pronto yo veo que pasan 4 años y en mi provincia lo que había, lejos de pobreza cero, hambre cero, había chicos que se estaban muriendo de hambre, mujeres que no tenían cómo acceder a un turno con un ginecólogo porque estaban desmantelados los servicios de salud. Trabajo no había absolutamente nada, o sea, era tan perverso, ¿no? Un discurso para mí, ¿no? Y sobre todo como yo lo pensaba, ¿no es cierto? Era tan perverso porque se llegó al gobierno con un discurso que era esperanzador para muchos y muchas, y después se hizo todo lo contrario. Y me hacía acordar al menemismo como cuando yo empecé a militar,
¿viste? Repudiando eso del menemismo que también, por ejemplo, en mi pueblo, en Güemes, vivíamos del ferrocarril, mi abuela era un empleado ferroviario, había un ingenio que era muy potente, había una economía muy floreciente en mi pueblo, y con el menemismo se cierra el ferrocarril, quiebra el ingenio, pasan una cantidad de cosas que el 70% del pueblo queda desempleado. Y los jóvenes no teníamos más que irnos. Claro, claro. Entonces veía una nueva oleada, como un proceso otra vez cíclico. Así de estafa, ¿viste? Como de estafa, que te mienten, que Menem decía revolución productiva, me acuerdo, yo era adolescente, y este hombre Macri decía pobreza cero, hambre cero, y vos veías que después empeoraba tremendamente, empeoraban las condiciones de vida de la mayoría. Entonces eso es ahora, decir, basta. Ya fuimos para atrás y para el final, desde lo personal, ¿qué crees que va a pasar con tu carrera política de acá, vamos a suponer, a 10 años y con tu vida, ¿no? Vos sabés que no me pienso en términos de que la política sea una carrera para mí. Ajá. Tengo puesta toda mi energía, toda mi inteligencia, todo el esfuerzo de mi equipo y de mis compañeros y compañeras al servicio de proyectos legislativos que tenemos pensado desarrollar en función de Salta y de la región. Y quisiera tener una buena gestión, un buen mandato, rendirle cuentas a mi provincia de mi trabajo, y no me pienso como atornillada y peleando una renovación de banca, porque jamás estuvo, ¿no? Yo no quiero vivir de la política porque quiero vivir de mi profesión, quiero hacer muchas otras cosas que ya lo vi, la rutina, el ritmo del trabajo parlamentario te faltan horas del día con las demandas que tiene la provincia, que tiene el país, con el gran desafío que tenemos de reconstruir nuestra Argentina. O sea, como comunicadora, trabajando ¿desde dónde? Y bueno, no sé, me veo trabajando desde ya con las mujeres y las infancias originarias, con las infancias más vulneradas por la pobreza en la provincia. Me veo articulando desde ya con el Estado, que eso es algo fundamental, pero quisiera poder estar en los territorios, recorriendo. Me parece que también puedo aportar muchísimo desde ahí, desde mi profesión, desde contar qué está pasando en Santa Victoria Este, si ahora que otra vez comienza a hacer calor ya hay agua para todas y para todos, o si vamos de nuevo, ¿no? Y quedás como muy limitada. Eso es algo que a mí me... Estoy haciendo un proceso desde mi banca y desde la Cámara, y si bien tenemos todas las intenciones, obviamente, de tener la mejor gestión desde el Ejecutivo y desde el Legislativo, tenés la limitación propia humana de que querés estar en un lugar y no podés, tenés que estar, ¿no es cierto? Entonces me veo como... No me veo, te soy muy honesta, renovando banca, por ejemplo. No es algo que esté en mis planes. Sí quiero tener una gran gestión, y también yo creo que la política necesita eso. No necesita que haya personas que estén atornilladas, sino que tiene que haber recambios. Eso le va a hacer bien a la institucionalidad de nuestro Parlamento, de nuestro Congreso. Lo mismo los gobernadores. Sí creo que tiene que haber políticas de Estado a largo plazo que, más allá de quien venga, sigue planes que te vayan llevando el Estado nacional y el Estado provincial hacia un lugar que sea inclusivo para todas y para todos, y que genere las garantías y los derechos humanos básicos que tiene que tener toda sociedad garantizada. Bien. ¿No es cierto? Comida, trabajo, agua segura, un techo donde vivir, que los derechos de las mujeres estén absolutamente garantizados, de las diversidades. Hay mucho por legislar. En ese sentido, sí. Mucho trabajo por hacer. Mucho por hacer, Bien. Pero creo que no es sano cuando no hay recambios, cuando no hay movilidad. El poder es muy, pero muy peligroso cuando no lo sabes. Claro, cuando el poder te tapa el objetivo. Exactamente. Muchísimas gracias por haber formado parte de DTV Entrevistas. Para mí fue un placer conocerte, y me parece que es muy, pero muy importante el espacio para quitarles el traje de diputados y conocer quién se sienta detrás de cada una de las bancas. Muchas gracias por haber formado parte.
Gracias a vos. Les agradezco a ustedes. La verdad que me sentí muy cómoda y me parece fundamental esto, ¿no? Poder que nos conozcan un poquito más y que sepan que somos seres humanos y que tenemos muchos defectos, pero también muchas virtudes, como Sin todas dudas. y todos, y que sí tenemos desde el frente de todos toda la intención de sacar adelante nuestro país y poner lo mejor de nosotros para la Argentina. Muy buenas noches para todos. Gracias por haber estado ahí del otro lado. Esto fue DTV Entrevistas. Hasta la próxima. Chau.